Yo quisiera comenzar esta mañana compartiendo la expectativa de lo que se espera en medio de esta serie. Comenzamos una serie hace como 3 semanas atrás llamada Familias Bendecidas. La familia fue instituida por Dios. ¿Cuántos lo creen así? Desde el principio de la creación, Dios creó la familia. No fue el enemigo, no fue nadie, fue Dios exclusivamente. Y el deseo de Dios fue que nos reprodujéramos, ¿verdad? Y que llenáramos la tierra. Hay personas que lo han cogido bien literal y hay personas que no, ¿verdad? El que tenga oídos para oír y entienda, ¿verdad? Que lo reciba. Y Él nos mandó a llenar la tierra para formar familias que lo honraran y lo obedecieran. Que fuéramos personas felices cumpliendo nuestros roles dentro de la familia. Obviamente, ¿verdad? Con la entrada del pecado al mundo y la caída del hombre, el hombre decidió vivir a su manera y no a la manera de Dios. Y desde entonces ha sido una lucha constante e interminable para el hombre, o sea, hablando del ser humano, mantener intacto el diseño de Dios para nuestras vidas. ¿Estamos claros hasta ahí? Y ahí es que entonces entra Jesús y su Espíritu Santo y llegan a nuestro rescate. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Por eso, al principio de esta serie y a través de las 3 semanas que han estado predicando los pastores, establecieron que el principio de una familia bendecida es el temor a Dios. Y rompimos con la falsa expectativa de que una familia bendecida es una familia perfecta. No es la familia que tiene más dinero, no es la familia que tiene el hogar o el carro más lujoso, no es la familia donde todos parecen sacados de una revista o de Pinterest. No, es una familia que teme a Jehová, que Jehová es el centro, lo que estábamos acabando de cantar ahora mismo. Hablamos acerca de los patrones o los ciclos generacionales. ¿Cuántos se acuerdan de eso de la semana pasada del pastor Cepero? Habló acerca de los patrones o los ciclos generacionales destructivos. Esto quiere decir conductas, actitudes, formas de pensar, reacciones ante situaciones que generacionalmente se van repitiendo y repitiendo y repitiendo en una familia. Y por eso la línea más o menos de hoy va por ahí. El tema que está puesto ahí, sanando heridas familiares. Diga conmigo, el ser humano no nace herido. El ser humano no nace herido. Dígalo otra vez, el ser humano no nace herido. El ser humano no nace herido. Bueno, el trauma de salir del cuerpo de una mujer está fuerte, ¿verdad? Pero no nace herido. Sale con un poquito de trauma, pero no nace herido. Las heridas se forman con el tiempo y son creadas por personas que amamos. De hecho, las heridas más profundas muchas veces no vienen de extraños, vienen de las personas que más amamos, ¿sí o no? Yo le he dicho aquí muchas veces que las personas que tienen acceso a nuestro corazón son las personas que más nos van a herir. Porque nos importa lo que tienen que decir acerca de nosotros, nos importa lo que piensan acerca de nosotros, querramos nosotros aceptarlo o no. La realidad es que tienen un efecto en nosotros. Y es que con la familia vamos formando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos los unos con los otros. Adoptamos características particulares de padres que poco a poco van moldeando nuestra forma de ser, ¿verdad? Usted no se ha encontrado regañando a sus hijos y los regaña igualito a como su mamá los regañaba a usted. Yo siempre decía, yo no voy a decirle eso a mis hijos hasta que los tuve. Y yo creo que soy peor. Tú sabes, a mí me llamaban por nombre y apellido, Nahari Michelle Torres Blake. Y yo ando muy mal, algo hice. Casi siempre eran mis hermanos los que hacían las cosas, entonces yo por ser la mayor pagaba los platos rotos. Mentira, me estoy aprovechando porque Stephanie no está aquí hoy. Así que nosotros a través de la familia y de nuestra crianza, nuestra niñez, nosotros vamos adoptando esas formas de hablar, esas características particulares que hay dentro de nuestra familia, la forma en que nosotros peleamos o discutimos, cómo nosotros nos defendemos. Tú sabes, ese tipo de cosas son las que nosotros vamos adoptando durante nuestra niñez. ¿Cuántos tienen recuerdos de su niñez? A ver, ¿sí? Ok, baje su mano, levante su mano si lo que tiene son más recuerdos bonitos de su niñez. Sin miedo, aquí nadie lo va a juzgar.
¿Ok? Una buena cantidad. Ahora, alce la mano el que tiene más recuerdos malos de su niñez, sin miedo. Habemos unos cuantos. La niñez para muchos fue muy bonita. Los que alzaron su mano, me imagino que tuvieron muchas experiencias bonitas con sus papás, con sus abuelos, sus primos. Los que nacieron en el campo siempre tienen historias increíbles que compartir. Cada vez que estoy con amistades y familia que fue criada en el campo, siempre tienen cosas bien estrambóticas que contar. No, que si yo me tiré por el monte y me rajé, que si esto. ¿Usted ha escuchado cuentos así? Yo he escuchado muchos de esos. Pero para otros, la realidad es que la niñez fue una de las peores etapas de su vida. Tanto así que reprimen tanto y tanto sus sentimientos y sus emociones que casi las olvidan. Yo conozco gente que me ha dicho, hermano, yo no recuerdo nada de mi niñez. Yo no tengo recuerdos con mi mamá, no tengo recuerdos con mi papá. Se me hace difícil en un mensaje de Día de Padres o Día de Madres expresar algo bonito porque es que no tengo un buen recuerdo con mi mamá o con mi papá. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las heridas de la niñez. Porque ciertamente para tener una familia bendecida, esto es un tema que se tiene que tocar sí o sí. Sí o sí. Y yo no le voy a negar que yo tuve un poquito de problema al crear este mensaje, porque yo decía, ya hemos hablado de esto tantas y tantas veces, ¿qué nuevo tengo que decir? Yo recuerdo que incluso el 18 de mayo del 2025, un día antes de que muriera mi mamá, el tema que hablamos fue la sanidad interior. Y ¿sabes qué me llevo? Que recuerdo que las últimas personas con las que mi mamá habló fue con Pedro y con Grenda. Y cuando mami murió, unos días después, ellos me cuentan, ¿sabes que la última conversación que tuvimos con tu mamá y en el café con Dios esa noche fue ella contándonos de cómo ella entregó y soltó esa herida de su niñez? Mi mamá nunca conoció a su papá. Mi mamá dice que lo único que ella sabe de su papá es su nombre, su apellido, dónde nació. Y un día mi abuela llegó con el periódico, con un centro. Usted sabe que en los periódicos venían fotos grandes, a veces en el mismo medio o lo que sea. Había una película estrenándose del actor Richard Gere. Y mi abuela llegó con eso y le dijo, toma, ¿tú quieres saber cómo se veía tu papá? Toma, así se ve. That's it. Eso es todo lo que mi mamá conocía acerca de su papá. Y poder saber que antes de irse de este mundo terrenal, ella pudo soltar esa herida de que mi mamá nunca me habló de mi papá, nunca me dio la oportunidad de verlo, de conocerlo. Mi papá me abandonó. Mi mamá tenía sentimientos de favoritismo. Ella pensaba que ella era el patito feo. Mis tías son hermosas, pero mi mamá era preciosa. O sea, bellísima. Y ella tenía ese sentido de favoritismo, de rechazo en su familia. Y yo sé que muchos de ustedes se pueden identificar con lo que estoy diciendo. Pero lo traigo a colación porque me estuvo bien curioso pensando y meditando en este tema. Wow, la última vez que lo hablé fue el día antes de que muriera mi mamá y fue un recuerdo bien bonito que me llevo. Oré por varias personas, pero el Señor me dio una palabra para ella. Y fue una palabra de sanidad. Y yo sé que ella se lo llevó y lo creyó y fue sana. Amén. A lo mejor alguien que está aquí fue víctima de maltrato físico por sus padres. A lo mejor alguien que está aquí sentado frente a mí fue abusado sexualmente por algún familiar. A lo mejor fuiste abandonado por tu papá o por tu mamá a una corta edad. O una edad crítica. Yo creo que no importa la edad en que un papá o una mamá no esté, es crítico. Fuiste a lo mejor traicionado por algún familiar, abusó de tu confianza. Te calumniaron, afectaron tu reputación ante los demás. A lo mejor fuiste humillado de niño por tu apariencia, por tu pelo, por tu nariz, por cómo hablabas, por tus dientes, por cómo caminabas, por cómo te vestías. Y todas esas cosas y todos esos señalamientos y todas esas críticas y toda esa falta de amor y todo ese abandono crean heridas muy profundas dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo sé que algunos, y si no todos de los que estamos aquí, hemos vivido este tipo de experiencias. A lo mejor no tan grave, pero a lo mejor en un plano un poco más sencillo, sí hemos vivido momentos difíciles con nuestra familia que nos han marcado y aún hoy en nuestra adultez vemos el fruto o la consecuencia de esas
heridas. Hemos sido expuestos a este tipo de conducta de familiares que ha producido una herida profunda en nuestro interior. ¿Sabes qué? Lo más triste es que han pasado los años y hoy tienes 40, 30, 20, 50, 60 años y todavía hoy sigues viviendo con conflictos sin resolver, con palabras que hirieron profundamente y no has podido olvidar, resentimientos acumulados o relaciones distantes. Hay personas que incluso mueren y dejaron situaciones sin resolver. Vemos padres que viven años sin ver ni escuchar a sus hijos porque no han sabido perdonar y pasar la página. O porque no han tenido la valentía de enfrentar el daño y la herida que le causaron a esos hijos. Vemos hijos enterrando padres que nunca perdonaron. Y entonces viven el resto de sus vidas con ese remordimiento contra, ahora sí que no voy a tener la oportunidad de arreglar con mi papá. Ahora sí que no voy a tener la oportunidad de arreglar con mi abuela, con mi mamá, con quien sea. Yo quiero compartir contigo lo que según la psicología le llaman las 5 heridas de la niñez. Deben haber muchísimas más. A lo mejor de estas 5 derivan otras más. Pero yo voy a tocar 5 en la mañana de hoy. Y luego vamos a ver una historia súper impactante en la Biblia que vamos a poder identificar estas 5 heridas en esta historia. ¿Están preparados? Sí. ¿Les gusta? Yes. All right. Muchos de nosotros aquí a lo mejor fuimos marcados en la niñez por una o más de estas heridas y hoy siendo ya adultos estas heridas hablan a través de nosotros. Porque ¿cuántos saben que la manera en que tú tratas a los demás, la manera en que tú le hablas a los demás, la manera en que tú te portrays, ¿cómo se dice eso, Yasiri? Te proyectas ante los demás, tiene como raíz tus heridas de la niñez. Muchas de las formas en que tú reaccionas a problemas, a encontronazos con la gente, con desconocidos incluso en la calle, esas cosas que nosotros vemos en las noticias, que se bajó uno por tocarle la bocina y le entró a batazo o le pegó un tiro o algo así. Esas son heridas de la niñez, son personas que no aprendieron a manejar sus emociones porque fueron destruidas, porque fueron heridos en la niñez. Y en el adulto son un peligro a veces para la sociedad. Las 5 heridas de la niñez. Vamos a comenzar con la número 1, el rechazo. Esto comienza con sentirse que no eras deseado. Y yo quisiera que tú no pienses en absolutamente más nadie en esta mañana menos en ti, más que en ti. Yo quiero que tú abras tu corazón y tú le permitas al Espíritu Santo mostrarte estas heridas que hay dentro de tu interior que están frenando el propósito de Dios en tu vida, que te están frenando de tener una familia bendecida, que te está causando dolores de cabeza porque cada relación que tratas de tener es un fracaso, porque sigues resbalando en la misma herida, la misma conducta, la misma reacción. Tenemos que como hijos de Dios saber que nosotros tenemos un propósito en esta tierra y una de ellas es sanar nuestras heridas. Amén. Rechazo. Comienza con sentirse que no eres deseado, que tus emociones molestaban o que debías ser diferente para ser aceptado. Hoy en la adultez se traduce en algo como esto: dificultad para mostrarte auténtico, autoexigencia extrema. ¿Cuántos conocen gente así que se autoexigen, pero como si ellos fueran perfectos? Miedo a ser juzgado o ridiculizado, miedo al abandono, necesidad constante de aprobación. Eso es lo que provoca una herida de rechazo en nuestro interior. Número 2, abandono. Viene de la falta de presencia estable de un padre o de una madre, sensación de soledad o de tener que cuidar emocionalmente a tus padres, cuando se habla de los padres, porque nosotros somos criados en una cultura, además de que es un mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre y se alargarán los días en la tierra, ¿verdad? Eso parte de ahí. Pero nosotros vivimos en una cultura, bueno, ahora está cambiando, pero antes yo recuerdo que la cultura era tú tienes que, o sea, la sangre pesa más que el agua. Tú tienes que a toda costa tener una súper buena relación con tus papás, aceptarles cualquier mala crianza, aceptarle cualquier changuería, ¿verdad? Ya estoy hablando cuando son adultos. Ustedes los jóvenes que están aquí viven bajo el techo de sus papás tienen la última palabra, quieran o no.
Pero los que vivimos fuera de la casa de nuestros padres, que ya tenemos una familia, por algo la palabra dice, y dejen a su padre y a su madre, y únase a su mujer y formen una sola familia, sean una sola carne. Porque hay muchos papás tóxicos. Ouch. Puede que seas tú una mamá tóxica o un papá tóxico. Y entonces pretendemos, y eso son heridas del pasado de tus papás, porque cuando yo me pongo a reflexionar en mi propia familia, yo digo, wow, esto viene de hace generaciones, pero huele 1000 generaciones allá. Yo declaro que yo rompí con la maldición del divorcio. Amén. En mi familia todo el mundo se ha divorciado. Nadie dura. Yo no sé qué le pasa a las mujeres de mi familia. Necesitan a Cristo, definitivamente. Pero no duran en sus matrimonios porque no entienden el rol que tienen que cumplir dentro del matrimonio, dentro de la casa. Entonces quieren vivir como algunas, ¿verdad? Digo yo. Yo no voy a hablar por mis abuelas que ya están muertas y qué sé yo, tú sabes, no. Yo voy a hablar, ¿verdad? Por lo que yo vi, por lo que las historias que a mí me han contado, esos bochinches de familia que tú te vas enterando poco a poco. ¿Sabes? Los venimos arrastrando y hasta que alguien no se para firme en la brecha y dice, corto con esta maldición, eso sigue, eso sigue. ¿Ok? Así que yo me paré en la brecha y yo dije, no hay más divorcios en mi familia. Aquí se acaba. El abandono. Falta de presencia estable de padre o madre, sensación de soledad o de tener que cuidar emocionalmente a tus padres. Hoy en la adultez eso se traduce en relaciones de apego ansioso. Personas que, o sea, tienen una amistad y eso es como una obsesión. Yo tengo que estar con esta persona. No, ella me tiene que llamar. No, ella me tiene que felicitar. No, ella me tiene que regalar. No, ella tiene que esto. Es como un apego, una cosa como que tú dices, pero muchachita, ¿tú naciste con esta mujer o con este hombre? O sea, ¿cuál es la cuestión? Relaciones de apego ansioso, ansiedad. Dificultad para estar solo. Necesidad constante de afirmación positiva. Dependencia emocional. Busca afecto excesivamente. Miedo a perder una relación aunque esta no sea buena. ¿Se va identificando un poquito? No me diga que sí, no me diga que no. Eso es personal. No quiero saberlo. Herida número 3, la humillación. Y esto se origina en haber sido avergonzado o criticado por tus emociones o tu cuerpo. Yo recuerdo, yo les voy a confesar algo. Ay, escuché como que ¿con qué vendrá esto ahora? ¿Tienen miedo de lo que voy a decir? Oye, me voy a portar bien. A mí me vacilaban por la nariz. O sea, yo soy narizona. A mí nadie me lo quita, ¿sabes? Mi mamá nació con una nariz así chiquita y perfecta, pero yo no. Yo nací con la nariz de mi país. Y a mí me vacilaban por eso. Y yo creo que yo le he contado aquí también que a mí me vacilaba mucho por el pelo. Usted me ve el pelo así bien bonito ahora, pero es porque tengo que gastar cientos de dólares en que se vea así. Pero si yo salgo al natural, yo parezco un gremlin, tú sabes, un troll. A mí me decían troll en la escuela. Yo recuerdo que fui a visitar la iglesia de mi abuela cuando yo era bien chiquita, tenía como 8, 10 años. Y me sentaron al frente y atrás tenía un corillito de nene bad boys. Y tenían una tijera de esas de embuste y empezaron a simular como que me estaban cortando el cabello y todo el mundo riendo, sí qué sé yo qué. Y yo traumada salí de allí llorando porque se estaban burlando de mí. O sea, esas son cosas que uno le pichea, pero porque ahora gasto cientos de dólares en mi pelo y no me lo dejo natural. Porque se ha creado un complejo dentro de mí por tanto vacilón. Piense en las cosas que usted hace ahora, porque alguien le creó el complejo, porque alguien le dijo, no te vistas así, eso te queda feo, pero a ti te gusta vestirte así. No te maquilles de esa forma porque eso se ve horrible, pero es que a ti te gusta maquillarte así. Pero ahora no lo haces porque alguien te lo criticó. ¿Verdad que eso duele? Y más duele cuando viene de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra familia. Yo sé que no hay muchos amenes porque yo sé que toca. Yo sé que toca, pero yo sé que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Hoy en la adultez una herida de humillación se traduce en vergüenza crónica, en vergüenza crónica. Dificultad para recibir afecto o reconocimiento. Tendencia a cuidar excesivamente de otros. Baja autoestima. Autoexigencia extrema. Crees que no mereces algo bueno. Te saboteas tú mismo cuando algo va bien. Piensa. Herida número 4, traición. Origina en promesas rotas, engaño o sentir que el adulto en quien confiabas no cumplía lo que decía. Y en la adultez se traduce en personas celosas,
en personas que desconfían de los demás, personas con rigidez emocional, personas que no demuestran sus sentimientos. Pueden estar logrando la meta más grande de su vida y no muestran ninguna emoción de felicidad. Están así. Porque han levantado una barrera entre ellos y el mundo con tal de protegerse. Un mecanismo de defensa. Protegerse para no seguir siendo herido. Crees que no mereces algo bueno. Evitas situaciones que requieran que seas vulnerable. ¿Usted ha visto personas así? Que siempre tienen este fronte de que todo está bien. Aquí a mí no me hace falta nada, yo estoy chilling, no, tranquilo. ¿Te sientes bien? Excelente, en victoria. En victoria. ¿Cuántos han hecho eso? Yo lo he hecho. Sintiéndome súper mal por dentro y me dicen, ¿cómo estás? Y yo, no, súper bien, mi amor, Dios te bendiga, ay, súper mal. Y le pichamos a las situaciones. Quinta, y no última, pero por lo menos por hoy, herida, y es la injusticia. Y se origina en personas que crecen en un entorno exigente o rígido, donde se valoraba más el rendimiento que la autenticidad. Personas, yo sé que a muchos de nosotros fuimos aquí, mis papás no, gracias Señor. Mis papás no fueron así, pero muchos de ustedes son o eran, tú tienes que llegar aquí con una A, con A solamente. Aquí no vengas con una B o con una C. Yo no he criado brutos aquí. Yo no te pago el colegio para que me vengas con D y con F. ¿Sí? ¿Se identifican? Le exijan a sus hijos, pero yo meditaba en esto y decía, wow, qué error tan grande hacemos en exigirle ese estándar de excelencia a nuestros hijos, porque nuestros hijos son todos diferentes. Y si nosotros metemos, o sea, piensa en esto. Tú estás en un salón con 25, 30 muchachitos, todos con características diferentes, temperamentos diferentes, necesidades educacionales diferentes, pero todos están sometidos a una sola forma de educación. Sentarte a escuchar a la maestra, a escribir toda la pizarra. Yo tenía maestras que llenaban las 4 pizarras de su pared, de su salón. Y tú no podías salir del salón hasta que tú no escribieras las 4 pizarras en tu libreta. Y entonces le metemos esta presión totalmente innecesaria a nuestros hijos, en vez de cuidar más las necesidades de nuestros hijos, el corazón de nuestros hijos, indagar, ¿tendrá un problema de educación? ¿Tendrá un problema que no puede aprender? A lo mejor es más visual, a lo mejor es más auditivo. O sea, indirectamente y a veces hasta sin la intención de herir, los herimos con esas presiones innecesarias que les ponemos. Estas personas son personas ahora en la adultez que tienen dificultad para descansar o disfrutar. Siempre tienen que estar haciendo algo. Mi esposo es así. Yo no estoy diciendo que es una herida de que tus papás te pusieron o que te crearon, pero mi esposo no puede estar tranquilo. Y eso ha creado una herida en mí, hermano. Porque yo no puedo coger un sábado y estar tranquila, porque me siento inútil. Porque él está barre y mapea y friega y baja de aquí y corta la grama y esto y lo otro. Y yo así en la cama, y de momento lo veo pasar y me hago la dormida para que no crea que estoy perdiendo el tiempo en Instagram ni nada por eso. Pero el tipo no puede estar tranquilo desde que se levanta a las 5 de la mañana. Ese muchachito está para arriba, para atrás. Me hace sentir inútil. Eso es una herida muy grande que yo tengo que sanar. Una persona perfeccionista. Y muchos dirán, el perfeccionismo no es malo. Sí lo es, porque nadie es perfecto. Entonces las expectativas que tú siempre vas a tener de las otras personas siempre van a ser demasiado altas. Nadie te va a llenar. Nadie va a ser de tu agrado. Nadie va a hacer las cosas como tú las haces porque yo las hago súper bien y porque mi estándar está aquí. Crea problemas. Dificultad para expresar emociones. Y tiende a reprimir sus sentimientos por miedo a ser juzgado. Todas estas heridas se manifiestan en distintas áreas, como en nuestras relaciones. Te encuentras buscando aprobación, temes perder al otro o al otro extremo, que es desconectarte emocionalmente de las personas. Están esos dos extremos. O eres bien apegado, un apego excesivo, ansioso, o te despegas de las personas creando esa pared, ese muro, ¿verdad? Para evitar más daño. En tu cuerpo, hay personas que este tipo de heridas
les causa daño al cuerpo, están siempre en tensión constante. Tú sabes esa gente que tú los vas a saludar y si tú vas por atrás, tienes que despegarte rápido porque son capaces de meterte un puño. Son personas que han vivido con estas heridas en su interior. Están siempre a la defensiva. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Y, ay, Dios mío, me asustaste. Ay, y uno como que, nada, ¿pero qué te pasa a ti? Pues si estamos rodeados de gente, ¿qué tú te crees? Tú estás en una burbuja aquí. Personas que se les dificulta relajarse. Mi esposo, relájate, relax, baby. Como él le gusta decirle a ustedes, estoy celosa. Baby. ¿Me entendiste, baby? Relájate. Pero estas personas también tienen sentimientos de vacío. Y en nuestra mente, ¿qué me dicen de cómo afectan estas heridas en nuestra mente? Que nuestra mente tiene una capacidad bárbara de irse a unas galaxias, a unas dimensiones increíbles. Se forma una película, pensamientos de culpa, de vergüenza, miedo al rechazo. Sobrepiensan las cosas demasiado. Es que si el saludar a la gente, que si entablar una conversación, que si empezar un trabajo nuevo, que si... O sea, todo lo sobrepiensas. Ay, pero esto le va a gustar. Ay, pero esto le va a molestar. Ay, pero ¿cómo me voy a sentir? Ay, pero... Levantas una barrera invisible con las personas que no te permiten relacionarte saludablemente. Ahora, ¿cuántos quieren ir a la historia de esta mañana? Es una historia larga, pero no la vamos a leer toda. Vamos a coger extractos de ella. Yo voy más o menos creándoles contexto para que tengan una idea. Pero vamos a hablar acerca de Jacob y Esaú. ¿Cuántos están familiarizados con esa historia? Es una historia poderosísima y va muy en tono a lo que estamos hablando en el día de hoy, las heridas. Hay una historia en la Biblia que es esta, marcada por las heridas emocionales. Usted tiene asignación, búsquela en su casa, se encuentra entre Génesis 25 a Génesis 33. Ahí vemos la historia de Isaac y Rebeca y que luego continúa con la historia de Jacob y de Raquel. En la familia de Isaac y Rebeca vemos heridas como la del favoritismo, el rechazo, el engaño, resentimiento y conflictos que casi terminan en tragedia. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, al final de ella, porque la Biblia son buenas nuevas, evangelios, buenas nuevas, vamos a compartir buenas noticias. También vemos el poder extraordinario que hay en la restauración del corazón de ellos cuando Dios se mete en el asunto. ¿Ok? Jacob y Esaú eran gemelos. Sus padres eran Isaac y Rebeca. Ellos eran nietos de Abraham. ¿Ok? Estos gemelos desde antes de nacer ya estaban en riñas. ¿Ok? Andaban peleando por quién iba a ser el primero en nacer. ¡Ay, santo! Desde pequeños, Jacob y Esaú crecieron en un ambiente donde los padres mostraban favoritismo bien explícito. Génesis 25-28 dice que Isaac amó a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Mira qué cosa. Y esto produjo heridas en ambos hermanos. La herida del favoritismo se produjo en Esaú, creando sentimientos de presión para ganar la aprobación de su padre, creando valor basado en su desempeño y sus habilidades. De hecho, yo lo corté, pero el versículo dice que Isaac amaba a Esaú por la habilidad que él tenía de cazar y cómo cocinaba. Él le encantaba un guiso que hacía su hijo. Él amaba a su hijo específicamente, por lo menos por lo que nos enseña la palabra, por algo que el hijo hacía, no por su esencia. No por simplemente ser hijo, sino por algo que él podía sacarle provecho a. En Jacob, esto produjo heridas como la necesidad constante de buscar validación. Porque imagínense, ¿a qué hijo no le gusta caer en gracia delante de los ojos de su papá? Yo me imagino la pelea que había entre esos dos hermanos siempre por hacer las cosas mejor que el otro. Le creó la inseguridad en su propio valor. O sea, que yo no soy suficiente, yo tengo que hacer como mi hermano Esaú para ser aceptado. Cuando los hijos perciben favoritismo, se sienten menos amados. Compiten entre sí y desarrollan resentimiento. Y ahí es donde está el peligro, el resentimiento. También produjo esto la herida del rechazo. Aunque Jacob era amado por Rebeca, parece haber deseado la posición y el reconocimiento que tenía Esaú. Pero por eso compró la primogenitura y luego robó la bendición de su padre. Si no sabe la historia, póngase a leer su Biblia, sáquele el polvito y ábrala. Génesis 25 al 33. Muchas veces las conductas pecaminosas nacen de heridas internas.
internalice eso. Muchas veces las conductas pecaminosas nacen de heridas internas. La herida de la traición también fue bien marcada en esta historia. En Génesis 27, Jacob engaña a su padre y le roba la bendición a su hermano mayor Esaú. Eso no era simplemente unas palabras, eso era algo de gran valor, de gran honra. Eso marcaba el destino de las familias. O sea que tú perder la bendición de tu padre era algo devastador, como dice Pedro. Para Esaú fue exactamente eso, devastador. No perdió solo una herencia, perdió confianza, perdió seguridad familiar, su relación con su hermano. ¿Y qué provocó eso? Vamos a leer Génesis 27, 41. Y a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo ¿qué? Rencor, resentimiento hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, ya falta poco para que el viejo se muera. Ya falta poco. Tan pronto eso pase, voy a matar a mi hermano Jacob. Mira lo que puede hacer una herida. Que no sanada, no tratada, se convierte en resentimiento y puede llevarte a cometer actos trágicos. ¿Lo hemos visto aquí en Puerto Rico o no lo hemos visto? Hermanos que se pelean por herencias. Hermanos que se dejan de hablar cuando sus papás mueren. Peleas que literalmente llegan a los tiros. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto aquí? ¿Confirma lo que estamos aprendiendo hoy o no lo confirma? Sí. La herida de Esaú se convirtió en amargura y ahí es donde está el mayor peligro. Una herida no sanada suele transformarse en enojo, en resentimiento, en deseos de venganza. Lo más brutal es que Rebeca le advierte a Jacob, o sea, ella no es la mamá solamente de Jacob, ella también es la mamá de Esaú. Se supone que ella también cuida el corazón de Esaú. Sin embargo, el favoritismo que tenía del uno al otro era tan marcado que prefirió hasta salvarle la vida a uno y no enseñarle, ¿sabes qué? Metiste la pata, tienes. Bueno, es que ella fue la que provocó que él lo hiciera anyway. So, imagínate cuán grave es esta situación. My God. Rebeca le advierte a Jacob que Esaú está prendido con él. Tu hermano está furioso, dijo que tan pronto se muera tu papá, te va a matar. Tienes que huir, vete. Incluso le hizo hasta un invento al marido que ya estaba ciego y moribundo en la cama. Y le dijo, ay, estas nueras mías me tienen harta. Estas hititas me hacen la vida imposible, las esposas de Esaú. Tienes que, como quien dice, le estaba diciendo, manda a Jacob lejos para que se case con una mujer, tú sabes, digna y que no me saque tanto por techo. Y eso fue lo que hizo. Y allá Jacob huyó a la tierra de Padán Aram, a donde su tío Labán. Y usted conoce la historia de Raquel y Jacob, ¿verdad? Que él trabajó 7 años por Raquel, le dieron a Lea, entonces tuvo que trabajar 7 años más, se casó con Raquel, tuvo 6 años más. So, el muchachito estuvo 20 años aproximadamente lejos de su parentela, de su familia. Por todo este retragila de heridas y de situaciones familiares y conflictos que ninguno pudo resolver. Ay, Señor. Luego de esos 20 años, ¿van conmigo en la historia? ¿Están ahí? Ok. Luego de esos 20 años separados, en Génesis 31:3, leemos que Dios le da una orden a Jacob de regresar a la tierra de sus padres y le promete que él va a estar con él. Jacob recoge a sus mujeres, sus hijos, sus criadas, las pertenencias, su ganado, porque había ya adquirido mucho ganado en la tierra de Labán. Y se va, comienza su camino de regreso a la tierra de sus padres. Cuando va de camino, aquí es que empieza lo interesante de la historia. Cuando va de camino, envía unos mensajeros a decirle a su hermano que iba de camino a encontrarlo, o de regreso a la tierra de sus papás. Lo único que cuando los mensajeros regresan, adivinen qué. Le dicen, ¿sabes qué? Le dimos el mensaje que tú querías que le diéramos. Pero te tenemos una noticia. Ahora él viene a nuestro encuentro con 400 hombres. Imagínate tú. Imagínate la ansiedad, el temor. Yo me imagino que él hasta se orinó encima del susto. Él dijo, ¿qué tú me dices?
Que mi hermano viene por ahí con 400 hombres, ¿qué yo voy a hacer? Yo ando con mis esposas, con mis hijos, son pequeños, tengo tanto ganado, ¿qué voy a hacer ahora? Jacob definitivamente sintió miedo y se angustió. Y a raíz de esto se le ocurrió una brillante idea. ¿Quieren saber cuál fue? Dividió a la gente y el ganado que lo acompañaban en 2 grupos. Y él pensaba que si él hacía eso, mira si Jacob tenía heridas y un carácter formado por las heridas de sus antepasados y el engaño y el rechazo y toda esa vaina, que el tipo pensó en que si yo divido la mitad y la otra mitad voy a enviar a estos primeros y si Esaú le da la gana de matarlos, quedarse con ellos, lo que sea, pues estamos chilling. Por lo menos me quedo con la otra mitad de mi ganado y mi gente. Esto es un bochinchazo, ni la comáis. Ni la comáis. Entonces, ¿qué pasa? Luego, Jacob se le ocurre una mejor idea. Chantajista al fin. ¿Sabes lo que hizo? ¿Quieren saber? Sí. ¿Quieren saber? Yes. Ah, ustedes no quieren saber nada. Dejó el bochincha a media. Eso está fuerte, dejar el bochincha a media. ¿Quieren saber lo que pasó? Él decidió, déjame leerlo bien para no esto. Él decidió dividirlos por ganados. Y les dio la orden a sus crías, o sea, a sus criados. Le dijo, vete tú con este ganado y te vas a ir al frente. Y tú vas a ir detrás de él, pero dejen espacio. Y cuando tú llegues a donde mi hermano Esaú, tú le vas a decir, esto es un regalo de parte de tu hermano Jacob, de mi señor Jacob. Él viene por ahí. Está bien. Ok. Y entonces viene el otro ganado y va y le dice, mira, aquí te traigo más regalos, más regalitos, ¿verdad? Para que, tú sabes. Y él lo que estaba pensando era, si yo los envío regalos, voy a apaciguar la ira de mi hermano. Y entonces imagínate, con tantos regalos, a mí que me den un par de chavitos y yo lo perdono. No, mentira. ¿Verdad? Pero en ese tiempo era ganado, pues él envió el ganado. Y entonces, pues, él pensaba que con enviar el ganado, él iba a apaciguar la ira de su hermano. Pero ¿qué pasa? Diga conmigo, chan, chan, chan. No, pero hágalo de verdad, como que están diciendo, chan, chan, chan. Llevó a sus esposas y sus criados y sus hijos y los hizo cruzar el vado del río Jaboc. Y luego se quedó solo. Yo me imagino todo lo que él estaba pensando. Ay, Dios mío, que no me los maten. Ay, Señor, toca el corazón de Esaú. Padre, por favor, me va a romper la cara cuando me vea, Señor. Él siempre fue más grande y yo soy más chiquito. Por favor, ten misericordia de mí. Yo me lo imagino en todo eso. Pero, diga conmigo, pero. Cuando cruza por Penuel, adivinen a quién vio Jacob. ¿A quién? ¿A quién? ¡Chan, chan, chan! ¡A Esaú! Ahora sí que no había escapatoria. Ahora sí que no había quien pudiera salvarse de la ira de Esaú. Génesis 33, 1 al 4. La Biblia es bien interesante, de verdad. En los bochinches que hay en la Biblia, mi hermano, ni la Rosa de Guadalupe, ni nada de esa vaina, olvídate de eso. Vamos a leer lo que dice Génesis 33, 1 al 4. Y dice, entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos. Después a Lea con sus hijos. Y por último a Raquel con José. Porque es que él repetía el patrón. Ese José que menciona ahí, ¿usted sabe cuál José es ese? El de la túnica de colores. Entonces había favoritismo desde Abraham hasta Isaac hasta José. Jacob y José. Repetían. Maldiciones generacionales, heridas emocionales generacionales. Lo vemos ahí. Él los colocó enfrente. Por último dejó a su mujer favorita y a su hijo favorito. Y entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces, mira qué precioso. Aquí vemos la restauración y la redención de Cristo. Bueno, de Dios. ¿Usted me entiende? Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. ¡Wow! ¿Cuántos le pueden dar gracias al Señor por el final de esa historia?
Gloria a Dios. ¡Wow! Hubo un final feliz en esta historia, pero ¿a cuenta de qué? ¿Cuántos años de sufrimiento, de separación, de dolor? Para esos dos hermanos, para esa madre sinvergüenza y ese padre sinvergüenza también. ¿Cuántos años de dolor? Pero tuvo que pasar dos cosas, diga conmigo, dos cosas. Dos cosas. Y esas son las dos cosas que a lo mejor no se mencionan directamente en la historia, pero podemos inferir por leerla y por lo que podemos estudiar de ella que se dieron a cabo. Y la uno, que es cómo sanar nuestras heridas emocionales. Lo primero es, pónmelo ahí, Isaías, restauración. La restauración, diga conmigo, restauración. ¿Sabe que esta restauración es solo posible por medio de Cristo? Es solamente posible por medio de Cristo. Nosotros vivimos en una cultura que nos dice, ¿sabes qué? Sánate tú mismo, léete un librito ahí con 7 pasos de cómo superar tus heridas emocionales y cuando cierres la última página ya vas a estar libre. Te dice, lo que necesitas está dentro de ti. Tú eres un superwoman, superman, tú puedes. Ándale, güey. Tú tienes todas las respuestas, no tienes que buscar a más nadie. Tú no necesitas un psicólogo. Tú no necesitas un pastor, tú no necesitas una comunidad de fe, tú no necesitas unos líderes. Tú puedes solo. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo totalmente diferente. Nosotros no encontramos sanidad mirando hacia adentro. Diga conmigo, Nosotros encontramos sanidad mirando a Cristo. Amén. Mirando a Cristo es que nosotros encontramos la sanidad que nosotros necesitamos. La realidad es que nuestras heridas son demasiado profundas para ser sanadas únicamente por fuerza de voluntad. Podemos esconderla, podemos ignorarla, podemos hasta maquillarla si nos da la gana, ¿ok? Pero nunca, diga conmigo, nunca vamos a tener el poder de transformarlas. Ese poder solo le pertenece a Jesús. Solo Él puede restaurar lo que el pecado, el dolor y las heridas han quebrantado en tu corazón y tu vida. Jacob es un ejemplo perfecto de esto, porque durante años trató de resolver su vida por su propia cuenta, manipulando a la gente, engañándolos, huyendo, nunca enfrentó las consecuencias, bueno, las consecuencias sí, pero nunca enfrentó el problema para tratar de resolverlo. Simplemente huyó, intentando siempre controlar las circunstancias por sus propios méritos y su propia fuerza. Pero ¿sabe qué? Ninguna de esas cosas le produjo sanidad a Jacob. Ninguna. Todos esos años, él estuvo con esas heridas a flor de piel. La verdadera transformación ocurrió cuando tuvo un encuentro con Dios. ¿Quieren ver cuándo tuvo el encuentro con Dios? Vamos a Génesis 32, versículos 24 al 28. Y dice así. Una vez que lo habían cruzado, o sea, el Penuel, ¿se acuerdan? Hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo, suéltame que ya está por amanecer. Y él le dice, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, le respondió Jacob. Jacob le dice, el hombre le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Con quién usted cree que se encontró Jacob ahí? Con Dios mismo. ¿Quién tiene el poder para cambiarle el nombre? Si no es el Dios, si no es nuestro Dios. Antes de restaurar la relación de Esaú con Jacob, Dios restauró el corazón de Jacob. Como también podemos inferir que lo hizo con Esaú, porque él fue el que corrió a donde él y le puso los brazos encima a Jacob y lo abrazó. Así que podemos inferir en que también hubo una obra de parte de Dios en el corazón de Esaú. Incluso en este encuentro leemos que no solamente hubo sanidad, sino que hubo un cambio de identidad.
Dios le cambia el nombre de Jacob, que significa engañador, y lo cambia a Israel, le da una nueva identidad. El Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién sana a los quebrantados de corazón? Él, Dios. Y como hizo con Jacob, yo creo que también lo puede hacer con nosotros hoy. Y no solo sanarnos, sino darnos una nueva identidad. Es que ya lo hizo, porque en 2 Corintios 5:17, un versículo muy famoso, vamos, que usted no se lo sabe. De modo, que si alguno nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos pueden creer eso? Y darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Las heridas pudieron haber marcado nuestra historia, pero no definen nuestro futuro y mucho menos nuestra identidad. Grábate eso en el corazón. Las heridas de tu familia, las que te marcaron con tus papás, tu mamá, lo que sea, pudieron haber afectado tu presente, pero no tu futuro. No tu futuro cuando tú estás en Cristo. Quizás creciste escuchando, no vales. Tú nunca serás suficiente. Tú no sirves. Tú no sabes hacer nada bien, muchachito. Nadie te ama, nosotros y por lo que es. Pero Cristo hoy te dice, tú eres mi hijo. Cristo hoy te dice, tú eres amado. Tú eres creado con propósito. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres una nueva creación. ¿Quién lo recibe en esta mañana? Yo lo recibo. Cuando la verdad de Cristo ocupa el lugar de las mentiras que hemos creído por tanto tiempo, comienza la restauración. No sanamos porque seamos fuertes. Sanamos porque Cristo restaura lo que nosotros no podemos restaurar. Amén. La segunda cosa, yo creo que esta es la más difícil. Abróchese el cinturón, póngase el pantalón en su sitio. Porque esta es la más difícil. No lo voy a negar. Pero ya luego de haber experimentado la restauración de Dios, tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Sabe cuál es? ¿Quieres saberlo? Sí. Pregúnteme. Sí. Perdonar. Perdonar. Nosotros tenemos que perdonar. Porque las heridas no solo producen dolor, si no se sanan, producen resentimiento. Y el resentimiento termina encarcelando a quien fue herido. ¿Quién fue herido? Nosotros. Tú mismo te mantienes encarcelado. Cuando finalmente se encuentran Jacob y Esaú, en Génesis 33, Esaú tenía dos opciones, fíjese. Él tenía la primera opción, aferrarse al dolor, o la segunda opción, extender gracia. En la Biblia no describe qué era lo que estaba pasando por la mente y el corazón de Esaú cuando él iba con sus 400 hombres de camino a encontrarse con su hermano. Describe al hermano y lo que pasó. Pero póngase en la posición de Esaú. El traicionado, el herido, el humillado. Había sido humillado, le habían quitado su primogenitura. Le habían quitado la bendición. Se aprovecharon de él en su momento más vulnerable. Tenía hambre, había llegado cansado de cazar. Probablemente con la presión de agradar a su papá. Y llega y su hermano lo traiciona y se aprovecha de su vulnerabilidad, de su hambre. Y yo me imagino a Esaú, a lo mejor partió hacia donde Jacob. A lo mejor pensando, cuando yo coja ese macho, yo lo voy a romper. Ustedes saben, ¿verdad que sí? Cuando yo coja ese, él va a pagar por lo que él me hizo. No va a vivir para contarlo. Que no se vista, que no va. Y las mujeres también, las voy a meter y van a ser esclavas. ¿Qué se creen? Y a lo mejor de camino se encontró con Dios y dijo, no, ¿sabes qué, Señor? Tú me has perdonado tanto. ¿Que quién soy yo? Para hold that en su contra. ¿Quién soy yo? Y a lo mejor el cambio de corazón no fue efectivo hasta que vio la cara de su hermano. ¿Sabrá Dios si a lo mejor no fue ni por ver a sus hermanos? A lo mejor se apiadó de él por ver a sus hijos. Porque ya él era padre y a lo mejor un corazón de padre, ¿verdad? No quiere hacerle daño a los hijos del ajeno y dice, ay, yo no puedo, mira.
Ay, Dios mío, mira ese peludito, se parecía a mí, mira, ese sobrino mío salió a mí. ¿Verdad? ¿Quién sabe? Váyase en el viaje conmigo. A lo mejor eso pasó. Y no fue hasta que vio ese peludito, ese sobrinito, y dijo, chacho, te salió como yo, para que te acordaras de mí todo el resto de tu vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esas cosas? Chacho, salió a mí para que te acuerdes de mí, ¿verdad? Pero durante años habían cargado la herida de la traición. Pero hubo una decisión. Independientemente cómo haya llegado o cómo se haya convencido el corazón y la mente de Esaú, la decisión que él tomó fue la correcta, perdonar. Y esa es la decisión que tú y yo tenemos que tomar hoy. Bueno, si tú quieres ser libre, si tú quieres vivir sano, si tú quieres vivir amargado toda la vida, pues problema tuyo. Yo te doy el consejo, tú lo sigues si te da la gana. El camino hacia encontrarse con su hermano. Qué difícil tuvo que haber sido para los dos. Muchas personas luchan con el perdón porque tienen una idea equivocada de lo que realmente es. Y ya voy terminando, no se me aburra. Ya estoy terminando, no se me desconecte. Perdonar no significa que lo ocurrido estuvo bien. No justifica el daño que te han hecho. Perdonar no quiere decir que el daño no fue real, que lo que tú sentiste no fue así o no tiene valor. No quiere decir que debes olvidar lo sucedido. Nosotros no somos como Men in Black, que tienen el chum y no borran la memoria. Ya quisiera yo, a veces. Tampoco significa que automáticamente debe existir reconciliación. Escuche bien, esto es bien importante. Porque la reconciliación requiere arrepentimiento, requiere restauración y disposición de ambas partes. No de una. Requiere disposición de ambas partes. Pero el perdón es una decisión que tú puedes tomar, aunque la otra persona no esté ready para eso, no esté listo para esa conversación. El perdón es una libertad que te das a ti mismo, no un favor que le haces a otro. Grábese eso. Cuando se enfrente a situaciones difíciles donde tenga que perdonar a alguien, no quiere decir que ahora vamos a hacer peaches and cream, vamos a ser los mejores amigos y todo quedó atrás y ¡guau! No. Pero yo decidí no seguir atado a esas cadenas. Si tú quieres seguir atado a esas cadenas, problema tuyo, papi. Pero yo no. ¿Qué? Ahora, ¿qué es perdonar? Perdonar, 3 cosas. Entregar el juicio a Dios. Renunciar a la venganza y soltar el derecho de cobrar la deuda emocional. Efesios 4, 31 al 32 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. ¿Y qué? ¿No están leyendo? ¿Y qué? Perdónense unos a otros, tal como ¿quién? Como Dios nos ha perdonado. La base de nuestro perdón es que nosotros también hemos sido perdonados. No es otra cosa. Porque si nos dejamos llevar por las emociones y los sentimientos, nunca perdonamos. Pero porque hemos sido perdonados por Cristo y por medio de Cristo, perdonamos a los demás. Amén. Yo no quisiera que la gracia del Señor un día se acabara y que yo hiera a un hermano o una hermana y que cuando yo vaya a pedir perdón, el Señor me diga, no, ya se te acabaron los numeritos. Ya llegaste a tu oportunidad número 100, 1000. Ya llegaste, se acabaron los numeritos. Yo quiero que cuando yo sienta arrepentimiento, yo vaya a donde Dios y Él me diga, ¿sabes qué? Hay gracia para ti. Pues es nuestra responsabilidad dar gracia a otros. Amén. Romanos 12, 19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Cuando nosotros perdonamos, no estamos diciendo lo que hicieron estuvo bien, chévere, qué bueno. No, estamos diciendo, ya no voy a ocupar el lugar de juez. Yo le voy a dejar eso a Dios. Amén. Algunas personas aquí, ya voy terminando, fueron heridas por un padre ausente. Algunas personas fueron heridas por una madre hiriente. O un hermano que traicionó su confianza. O por un familiar que abusó de su autoridad. Y aunque ocurrió hace muchos, muchos años, el dolor sigue gobernando en tu corazón.
El perdón no cambia tu pasado, pero sí rompe el poder que el pasado tiene sobre tu vida. Amén. Lo voy a volver a repetir. El perdón no cambia tu pasado, pero sí rompe el poder que el pasado tiene sobre tu vida. Aleluya. ¿Qué tal si se pone de pie conmigo? Perdonar no siempre restaura una relación, pero siempre, diga conmigo siempre, Siempre. libera el corazón. Las heridas de la niñez son reales. Son reales. Como pastora, yo siento el peso, siento la carga de orar por ustedes, de enseñarles, y yo sé que los pastores también están de acuerdo conmigo, de enseñarles y darles herramientas para que usted salga de ese ciclo vicioso en el que se encuentra. El Señor y su palabra dicen que Él tiene sueños, planes preparados para nosotros que ni nosotros mismos nos imaginamos. Lo hermoso, lo grande, lo poderoso de esos propósitos y esos planes que Dios tiene para nuestras vidas. Pero esas cosas no van a llegar por arte y obra de magia. Van a llegar cuando tú te pares firme y tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero dar el paso adelante. Yo voy a dejar mi orgullo atrás. Yo voy a lo mejor no justificar a la persona que te hirió, pero a lo mejor pensar, ¿sabes qué? Esa persona en otro caso o con otra mente o en otro escenario pudo haber sido yo el que lastimara a mis hijos o lastimara a un hermano. Porque es fácil juzgar cuando uno no ha sido la persona que hiere. Pero cuando tú seas el que hiera, ¿tú quieres perdón? ¿Tú quieres gracia? Sí. No me diga que no. Sí. Usted quiere porque usted sabe que usted no es perfecto. Usted sabe que va a meter la pata en alguna ocasión. Y a lo mejor no lo hace con la intención de herirlo, pero igual lo hizo. Y quiere pedir perdón. Qué feo, qué horrible se siente cuando te dicen no te perdono. No hay perdón para ti. O el silent treatment. El de todo silencioso. Ni te dejo de hablar y ya. El castigo silencioso. Como cristianos, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de sanar. Tú y yo que estamos aquí presentes tenemos la responsabilidad de parte de Dios de sanar. Por amor a Dios que envió a su único hijo para precisamente eso, sanarnos de nuestras heridas no solamente físicas, sino también emocionales. El no hacerlo, le estamos diciendo a Dios, no fue suficiente, eso no tiene poder para sanarme. Pero también por amor a las personas que nosotros mismos decimos que amamos. Le decimos que los amamos, pero los tratamos como que no los amamos. Seguimos lastimando. ¿Por qué? Porque lamentablemente la persona herida hiere. La persona sana bendice. Porque tenemos un deber y una gran responsabilidad, diga conmigo responsabilidad, de glorificar a Dios con nuestras vidas. Es nuestro deber darlo a conocer y que otros lo vean a través de nosotros. No es puro capricho de los pastores tocar estos temas. Es que habemos muchos cristianos heridos hiriendo a otros. No mostramos a Dios como se supone. Cuando Esaú se encuentra con su hermano, hay un versículo que me llamó mucho la atención. Y quiero que te lo lleves en tu corazón y reflexiones en la gran enseñanza que nos da ese versículo. Y está en Génesis 33:10. Lo voy a leer acá, pero no lo tengo. No, por favor, insistió Jacob. Si he logrado que me trates bien, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Esaú estaba viendo y hablando con un Jacob transformado por el mismo Dios. Y se podía ver. Se podía ver. Él lo notaba. Tú tuviste que haber tenido un encuentro con Dios, mano, porque tú no eres el mismo que te fuiste de aquí. ¿Qué pasó?
Acho, anoche luché contra un hombre, me cambió el nombre y todo, ya no me llamo Jacob. Ay, bendito chico, otra vez vienes tú con los lucimientos tuyos. Me imagino esa conversación entre hermanos, ¿verdad? Que se vea que Cristo nos transformó. Que se vea que Cristo está haciendo la obra en tu vida. Que se vea que Cristo te perdonó a ti tus pecados. ¿Cómo tú no vas a perdonar las ofensas de otros? No es que tú simplemente vas a olvidar, ya lo hablamos, no es que lo vas a olvidar, no es menospreciar el dolor que te causó. No es eso. Es decir, Señor, yo no tengo poder para cambiar el corazón de nadie. Pues yo tampoco voy a tomar la posición de juez, yo te lo entrego a ti. Haz tú con esa persona con lo que quieras. ¿Tú sabes cuál debe ser nuestra oración con las personas, hacia las personas que nos ofenden? Señor, que tengan un encuentro contigo, como yo lo tuve. Señor, que tengan un encuentro contigo como yo lo tuve, Señor. Que haya en gracia y misericordia delante de tus ojos como lo hallo yo. Señor, ayúdame a perdonar a quienes me hirieron. Esa es la oración que nosotros debemos hacer hacia las personas que nos ofenden y nos hieren. A lo mejor la persona que te ofendió hoy no está en este plano. A lo mejor se fue, ya. Y nunca lo vas a tener de frente para decirle, ¿sabes qué, papi? ¿Sabes qué, mami? Te perdono. Te perdono por haberte ido de casa temprano y nunca estar presente para mí. Te perdono por haberme marcado con palabras ofensivas y no haberme aceptado como un hijo, como una hija. Te perdono, hermana, por aquel papelón que tuvimos hace años, por la que no nos hablamos hoy, no nos llevamos hoy. Esa es la actitud que espera Dios de nosotros. Esa es tu responsabilidad. Mostremos a Dios. Y yo sé que es difícil. Pero en la medida que se nos haga posible, mostremos la gracia redentora, restauradora de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a Dios, por amor a nosotros mismos y por amor a los demás. Esa es la visión de nuestra casa. Amar a Dios, amar a los demás, servir a otros. Sírveles gracia, sírveles misericordia, sírveles amor. Que aunque parezca duro, parezca casi imposible, Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza. A lo mejor tu familia se reirá de ti. Mira esta, qué loca, perdonando al que la violó, perdonando al que la abandonó. Mira para allá, qué ridícula, mira cómo se humilla delante de él. El que se humilla será exaltado. Dios no nos deja en vergüenza. Llévate eso en tu mente, en tu corazón. Dios no te deja en vergüenza. Cuando tú actúas en pos de lo que nos enseña la palabra, el Espíritu Santo, te deja guiar por el Espíritu Santo que está dentro de ti, Dios no te va a dejar en vergüenza. Todo lo contrario, te va a exaltar. Amén. Muchas personas esperan, ay, es que el pastor o la pastora ore por mí. Pero el hermano que está a tu lado tiene el mismo Espíritu Santo que tengo yo por dentro. Y yo quiero que tú cojas la mano de la persona que está a tu lado con mucho respeto y tú comiences a orar por esa persona. Comienza a orar por ellos. A veces orando por los demás, el Señor se encarga de nuestro dolor. Yo a veces estoy abrumada, estoy cansada, estoy desanimada y digo, ay Señor, yo no sé ni por qué orar. Y comienzo a recordar, ay, fulano de tal pidió oración por tal cosa. Ay, déjame orar por fulano, por aquel. Y de momento estoy un tiempo maravilloso orando y con Dios. Ora por la persona que está a tu lado. No sabes por qué orar, bendícela. Dile, Señor, yo no conozco las heridas, yo no conozco las vivencias, las carencias que ha tenido esa persona, Señor, pero tú sí. Desde el vientre de su madre tú lo escogiste, Señor. Padre, bendícelo. Hazle entender que es valioso para ti, que es valiosa para ti, Señor. Que tú no quieres dejarlo o dejarla en el mismo lugar donde se encuentra hoy. Tú quieres sanar y vendar las heridas del quebrantado, del herido, Señor. Y tú quieres restaurarlo. Tú quieres, Señor, extender tu perdón, extender tu sanidad. Padre, para que ellos puedan ser un reflejo de ti, Señor, como tú mereces, Padre. Que podamos siempre exaltar tu nombre. Ser, Señor,
muestra de tu poder, de tu carácter, de tu amor, de tu sanidad, de tu perdón, Señor Jesús, a pesar de las heridas que hayamos podido vivir, que hayamos podido experimentar, Señor, perdónanos, Padre, haznos nuevos, sana nuestro corazón, sana nuestra mente, Padre, líbranos, Señor, de la cárcel en la que nos encontramos, Señor, atados por esos pensamientos de rechazo, esas heridas de abandono, esas heridas de humillación, de traición, Señor. Padre, líbrame, Señor, de la falta de perdón, Señor Jesús. Ayúdame a perdonar, aunque esa persona no, ni tan siquiera lo sepa. Ayúdame a perdonar a esa persona. Ayúdame a ser libre, Señor, para que otros puedan ver la libertad que tú me has dado, Padre. Te doy gracias, Señor, porque yo sé, Espíritu Santo, que tú estás haciendo la obra en cada uno de ellos, Señor. Tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por la cual fue enviado. Padre, yo declaro que tu palabra penetra hasta el tuétano, Señor, y cumple el propósito por el cual es enviada, Señor. Declaro, Padre, corazones transformados, corazones sanos por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu presencia, por el poder de tu palabra, Señor. Te doy gracias. Rompemos toda maldición, toda palabra negativa que ha marcado nuestros corazones, Señor. Aceptamos hoy la identidad que tú has puesto en nosotros, Señor. Hoy la abrazamos, Padre. Echamos fuera toda palabra negativa, toda maldición que nos han dado desde niños, toda palabra que ha querido marcarnos para mal, Señor. Hoy abrazamos tus propósitos, hoy abrazamos tu verdad, abrazamos tu palabra, Señor. Abrazamos esa identidad de hijos, Padre, hijos amados, hijos transformados, hijos restaurados en Cristo y por medio de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos, grita un fuerte amén. Que así sea. Amén. 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 Amén.